¿Saben por qué el dólar tiene un estatus de moneda global? ¿Por qué es la divisa más deseada en el mundo entero? Pues por un grandioso pacto internacional que se firmó en 1944 conocido como Acuerdo de Bretton Woods, en el que Estados Unidos prometió al mundo entero que sus billetes verdes valían tanto como el oro. Es decir, podías llegar a Estados Unidos con un saco de dólares y Estados Unidos te daba lingotes de oro a un cambio fijo de $35 por onza. Y sí, si el dólar valía oro, pues no estaba mal que los países los guardaran por toneladas como parte de sus reservas. Fue una jugada maestra de Estados Unidos, hay que reconocerlo. Por eso hasta el día de hoy el dólar es el rey. Ahora, ¿saben qué son los petrodólares? Pues aquí no hay misterio. Es una especie de mandato unilateral estadounidense vigente desde los años 70, en el que se obliga a que todo el petróleo que se compra y se vende en el mundo deba ser comercializado solo en dólares estadounidenses. Y aunque ya he contado esto en otros videos, les vuelvo a contar el cuento. Atentos. A principios de los años 70 en Estados Unidos estaban muy preocupados por el hecho de que muchos países llegaban a Nueva York con barcos cargados de dólares, que al fin y al cabo son billetes que se pueden imprimir por unos 10 centavos de dólares, y los cambiaban por oro, tal como Estados Unidos lo había prometido en 1944. La idea estadounidense en 1944 era que el mundo entero confiara que el dólar valía tanto como el oro, y nunca esperó que un día alguien llegase a entregarles toneladas de esos papeles para llevarse toneladas de oro verdadero que no se imprimen como los dólares. Y pues sí, a principios de los 70 las bóvedas de los bancos de Estados Unidos se estaban vaciando del metal precioso. En Estados Unidos entran en pánico, pues se preguntan que qué pasaría si los países de todo el mundo que están llenos de dólares llegan a Nueva York a cambiar esos dólares por oro. Pues exacto, Estados Unidos se quedaría sin reservas de oro porque para entonces Estados Unidos ya había imprimido y regado por el mundo entero una cantidad enorme de billetes verdes que pronto superarían el valor de oro en sus bóvedas. Fue así como en agosto de 1971 el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia al mundo que temporalmente abandonaba los tratados de Bretton Woods y que por lo tanto ya no se podía comprar oro con dólares. A raíz de esta decisión, por primera vez en la historia, las divisas de todo el mundo carecían de respaldo alguno, pues las divisas de todo el mundo estaban respaldadas por dólares, que a su vez estaba respaldado por oro. Pero el dólar de la noche a la mañana se convirtió en nada más que papel, pues Nixon de un firmazo puso fin al patrón oro. Bueno, en teoría los dólares eran más que papeles, al fin y al cabo era la divisa de la primera potencia mundial. Pero la confianza en el dólar de pronto empezó a perderse. Desde Washington necesitaban una solución de inmediato. Y es así como Estados Unidos empieza a presionar a Arabia Saudita, que por aquel entonces era el mandamás mundial en el comercio mundial de petróleo, y lo insta a que proponga a todos los demás exportadores de petróleo que comercien el oro negro solo en dólares estadounidenses. Estados Unidos le dejó claro a Arabia Saudita que si se negaba a hacerlo, su país se vería amenazado con una intervención militar, inventando claro cualquier excusa en contra de Arabia Saudita. El plan de cómo podían bombardear a los árabes ya lo tenían preparado y se reveló muchos años más tarde. Los árabes se encontraron en un callejón sin salida y entendieron que a veces es mejor aliarse con el dueño del circo. Corría el año 1973 y las cosas a Estados Unidos no le salían tan bien como lo tenía planeado, pues el rey Faisal no terminaba de ceder ante las peticiones estadounidenses y para variar los países de Medio Oriente le impusieron un embargo petrolero a Estados Unidos como venganza por la ayuda militar de Estados Unidos a Israel en la guerra de Yom Kippur, un conflicto bélico librado por la coalición de países árabes contra Israel. La inflación se disparó, el mercado de valores se derrumbó y la economía de Estados Unidos cayó en picado. En junio de 1974, Richard Nixon hizo una gira por Oriente Medio.
y se encontró con Faisal, donde seguramente le dejó claro cuán poderoso era Estados Unidos militarmente, y en un tono más elevado lo obligó a levantarles el embargo petrolero y que le siguieran vendiendo petróleo, además del hecho que instó a los árabes a invertir miles de millones de dólares cada año en bonos estadounidenses, es decir, los instó a comprar deuda estadounidense y a cambio, le dijo Nixon, ellos les proporcionarían a los sauditas apoyo militar y logístico. Si bien a principios de los años 70 el dólar ya no estaba respaldado por oro, el trato con Arabia Saudita salvó a Estados Unidos de un desastre económico, ya que el dólar estadounidense volvió a ganarse la confianza del mundo al nacer lo que se conoce como petrodólar, que como explicaba es una especie de ley no escrita en el que todo el petróleo que se comercialice en el mundo deba ser comprado o vendido solo en dólares estadounidenses. ¿Y qué pasa si intentas cambiar este statu quo? Acomódense que viene otra impactante cápsula de historia. Como contaba en otros videos, en los últimos años ha habido líderes que intentaron cambiar ese mandato no escrito de los petrodólares, como es el caso de Irak o Libia. El líder libio Muammar Gaddafi, por ejemplo, quería introducir en África una unidad monetaria común respaldada por oro, pero su brutal asesinato en el 2011, luego de que la OTAN invadiera este país, no le permitió ver realizado su sueño de comerciar el oro negro en divisas distintas del dólar, a fin de acabar con el predominio del dólar en África y Oriente Medio. Pues Gaddafi se preguntaba, ¿por qué debo venderle petróleo a mis hermanos africanos en dólares estadounidenses y no en otra moneda? El plan libio de acabar con los petrodólares murió el mismo día que mataron a Gaddafi. No obstante, desde hace varios años, China, sin hacer ruido, ha dado pasos para intentar destruir el monopolio del dólar en el comercio del petróleo. Así, por ejemplo, hace unos días, The Wall Street Journal publicaba que Arabia Saudita está llevando negociaciones activas con China sobre el ajuste de cuentas por parte de sus suministros de petróleo al país más poblado del planeta en yuanes. La entrada de la moneda nacional china en los contratos petroleros con Arabia Saudita reduciría el dominio del dólar sobre el mercado global. El ejército de China no es tan débil como el de Irak o Libia, por lo que inventar excusas para atacarlo y hacer que China desista de comprar petróleo en yuanes no es una tarea tan fácil. Además, no olvidemos que si bien Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo, muy de cerca le sigue China, país en el que, dicho sea de paso, vive más del 17% de la población mundial. De concretarse el comercio de petróleo en yuanes entre China y Arabia Saudita, se impulsaría el prestigio de la divisa china a nivel global y sería el comienzo para que las importaciones y exportaciones de toda una gama de productos entre estos dos países se haga solamente en yuanes. Ese sería el comienzo del fin de los petrodólares. Pero ¿por qué Arabia Saudita, que es un aliado de Estados Unidos desde hace al menos 50 años, tomaría semejante represalia? Se preguntarán ustedes. Lo primero que deben saber es que las conversaciones sobre el petroyuan no fueron provocadas por los acontecimientos en Ucrania, sino que han estado en curso durante al menos los últimos 6 años, en vista de cómo China se ha erigido como segunda potencia económica mundial. No obstante, deben saber que las negociaciones sobre el petroyuan se han visto aceleradas en los últimos días, más que nada por el enfado de Arabia Saudita con la administración demócrata Biden, que ha dejado de apoyar la sangrienta intervención saudita en la guerra civil en Yemen. Además, la determinación del gobierno de Biden de acordar la reanudación del acuerdo nuclear con Irán es un tema delicado que ha dejado muy tocado al reino saudí. Y ya ni hablar de cómo los sauditas no les agradó la precipitada retirada de Estados Unidos de Afganistán y de cómo la Casa Blanca empezó a cuestionar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, que supuestamente fue planeado por el príncipe heredero saudí, o al menos por el círculo más cercano de la realeza. Todas estas decisiones por parte de la nueva administración estadounidense, en detrimento del reino, han hecho que los sauditas buscaran una forma de darle la espalda a Washington. Por lo que, así como ayudaron a Estados Unidos a reforzar el dólar con los petrodólares hace 50 años, los sauditas pueden socavar la confianza del dólar al darle más valor al yuan, la divisa del rival número 1 de la que aún es la primera potencia mundial.
Y mientras el petroyuan se construye, los sauditas ya dieron el primer golpe al decirle a Washington que busquen petróleo fuera de Arabia Saudita en medio de esta crisis en la que Estados Unidos dejó de comprar crudo a los rusos y busca crudo en otros lados. La posible negativa de Arabia Saudita a realizar transacciones en dólares podría animar a otros actores del mercado a comercializar el crudo en otras monedas, como por ejemplo el yuan, advierten muchos analistas. El economista Heinrich Müller, por ejemplo, en un artículo para el portal alemán Der Spiegel, sostiene que hay tres principales factores que podrían hacer menguar el rol de la moneda estadounidense. Primero, el alto nivel de la inflación en Estados Unidos. Luego, las sanciones contra Rusia que siembran el temor a que Washington también pueda congelar los activos de otros países. Y por último, la situación en Ucrania, que está cambiando rápidamente el equilibrio de poder en el mercado financiero, llevando a la formación y fortalecimiento de nuevos bloques de países soberanos con mercados financieros fragmentados para reemplazar a las instituciones financieras globales promovidas por Estados Unidos. No obstante, los expertos señalan que aún es pronto para enterrar el dólar y creen que su hegemonía no llegará a un fin en un futuro próximo, pero advierten que el mundo debe prepararse para ver a otras divisas como el yuan entrar en juego en el comercio mundial. El euro, en teoría, podría tener un papel más global e importante, pero la Unión Europea, al ser aliado de Estados Unidos, seguirá defendiendo los intereses de su gran amigo y mentor. En ese sentido, no son pocos los analistas que enfatizan que el dominio del dólar en la economía mundial puede acabar cuando haya una nueva forma universal de pagar por un bien o servicio, y esa nueva forma podría ser una moneda digital, algo que no deben confundir con criptomoneda. La moneda digital más avanzada en la actualidad es el yuan digital, y para entender su funcionamiento les recomiendo un viejo video donde se explica a detalle cómo se harán los pagos y el comercio en un futuro no muy lejano. Un punto muy importante a tener en cuenta es que las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania están asustando incluso a sus aliados, porque el dólar, como decía, ha sido la moneda de la confianza desde hace casi 80 años, primero con los acuerdos de Bretton Woods de 1944 y los petrodólares después a inicios de los años 70. Por décadas todos hemos creído que si depositamos nuestro dinero en dólares en cualquier banco del mundo, ese dinero está seguro ahí. Pero si Estados Unidos puede congelar los activos estatales en dólares de Irán, Siria, Afganistán o Rusia, y congelar las cuentas de ciudadanos de estos países en cualquier parte del mundo, significa que si en Washington lo creyeran necesario, ellos podrían congelar los activos de cualquier otro país, llámese Brasil, México, Arabia Saudita, India, China o la Conchinchina. El congelamiento de activos es una clara advertencia a otros disidentes o rivales del nexo de poder entre Estados Unidos y Europa, de que el resto del mundo ya no puede confiar en la buena fe de las autoridades bancarias occidentales. Eso no significa necesariamente que el yuan sea de repente un instrumento superior o de mayor confianza, no. Pero el dramático uso que Estados Unidos hace del dólar hace que cualquier alternativa al dólar sea mucho más atractiva en un futuro no muy lejano. En resumen, los congelamientos de miles de millones de dólares de las reservas de otros países está socavando la confianza en el dólar y en los bancos occidentales. Los pasos de China y Arabia Saudita demuestran que el sistema financiero mundial centrado en el dólar está bajo una inmensa presión. El dominio del dólar en las ventas de petróleo ha jugado un papel muy importante en la unificación de los mercados globales en torno a una moneda común. Pero las decisiones de Estados Unidos están haciendo que esa poderosa red de comercio en dólares comience pronto a dividirse y a desmoronarse. Y es que el declive constante y continuo del dólar como instrumento comercial y de reserva global tiene implicaciones significativas para la economía de Estados Unidos. Y podría ser que las redes monetarias neutrales como el sistema SWIFT, que ha sido el único sistema de transferencia interbancarias total, de pronto encuentren una gama más amplia de competidores.
Por mucho tiempo también se pensó que el dólar era un instrumento neutral, pero por desgracia, Estados Unidos lo ha estado usando como arma política y la confianza en el dólar con el tiempo se ha ido perdiendo. Incluso, como vemos, grandes aliados estadounidenses como Arabia Saudita ya no confían tanto en el dólar. Por otro lado, desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, Estados Unidos ha estado presionando a sus aliados para que impongan más y más sanciones a Rusia. Y estos aliados no tienen en cuenta que mañana serán ellos las víctimas de sanciones. De hecho, las sanciones occidentales contra Rusia ya están afectando la economía de muchos países por la subida de precios y la inflación. Y es que los eventos actuales en Ucrania son solo una parte de un enorme mosaico geopolítico que refleja procesos tectónicos en curso. Tengan en cuenta que el posible comienzo del fin del petrodólar dará lugar a un fuerte aumento de la importancia global del yuan, así como un aumento igualmente rápido de su oferta monetaria. Hace unos días, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita negó los informes de los medios de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visitará el reino en un futuro cercano. Y aunque dicen que están dispuestos a darle la bienvenida para reforzar las discusiones positivas, afirmaron que ninguna reunión ha sido programada. Y es que en medio de la negativa de Arabia Saudita de sancionar a Rusia, de vender más petróleo a Estados Unidos y de sus ambiciones de venderle petróleo a China en yuanes, se cree que Biden busca limar asperezas con los árabes y convencerlos para que aumenten la producción de petróleo. De ahí que muchos concluyan que el posible viaje de una delegación estadounidense a Arabia Saudita evidencia la gravedad de la crisis energética mundial. No olvidemos también que la negativa de Estados Unidos de importar productos energéticos rusos ha provocado un fuerte aumento de los precios de los combustibles en la primera potencia mundial. Ahora Washington se ha visto obligado, por culpa de sus propias decisiones, a buscar otras fuentes de suministro de petróleo, entre ellas en Venezuela e Irán, países que han sido humillados por muchos años desde Washington. No son pocos los que creen que la amenaza saudita de comercializar su petróleo en yuanes es simplemente una finta estratégica contra Estados Unidos para vengarse de la nueva postura de la administración Biden en lo que respecta a Yemen o al programa nuclear iraní. Otros afirman que un pequeño porcentaje del comercio mundial de petróleo en yuanes no sería una amenaza para el dominio del dólar. No obstante, alguien muy bien enfatizó por allí: el primer chapuzón de agua que entró al Titanic no fue lo que precisamente hundió el barco, pero fue el principio de una gran catástrofe. Que Arabia Saudita, el primer país exportador de petróleo, empiece a vender su crudo en yuan podría ser el primer agujero para hundir el acorazado pintado de verde. Pues cada agujero, cada pinchazo, cada litro de agua que entra demuestra que el dólar ya no es la moneda de la confianza y ni es la divisa más segura a tener en las manos, ni en las reservas ni en los bancos. Y el tiempo lo dirá.